Gracias entonces al Señor porque Él nos da esta enorme bendición de podernos presentar delante de Él y de que sea su palabra hablando a nuestra mente y a nuestro corazón. Yo quiero invitarle allí donde usted está, tome un momento para cerrar sus ojos y de esa manera entonces presentarnos delante del Señor. Buen Dios, en esta mañana nos gozamos, Señor, y nos deleitamos en tu presencia. Lo hacemos, Señor, con el gozo de saber que nuestras vidas son para tu adoración, pero también lo hacemos, Señor, con el gozo de saber que tú hablas a nosotros por medio de tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu, Señor, sea preparando entonces nuestra mente y corazón para recibir tu palabra. Y que, Señor, de esa manera especial nuestras vidas sean bendecidas. Gracias, Señor, sean dadas, buen Señor, y para siempre. Amén. Bien, yo quiero sonido. Quiero invitarles a que ustedes tengan presente que esta mañana continuamos en la lectura consecutiva del libro o la carta a los Hebreos. Nos encontramos entonces ahora en el capítulo 9 y nuestras vidas entonces serán bendecidas por lo que el Señor traerá a nosotros por medio del estudio de este capítulo número 9. Pero mientras que usted nuevamente se ubica en este texto de la palabra de nuestro Dios, quiero contarle que entre 1440 y 1479 vivió en España un poeta llamado Jorge Manrique, quien escribió un poema llamado Copias por la muerte de su padre. En este poema, Manrique se refiere y reflexiona sobre la fugacidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte, expresando una nostalgia con respecto al pasado. Y quiero recordar solamente una parte. Yo creería que para ustedes este personaje es nuevo, pero solamente quiero recordar una parte de su poema y usted entenderá por qué. Dice él en su poema: recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando, cuando presto se va el placer, como después de acordado da dolor, como a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. ¿Usted ha escuchado la frase de todo tiempo pasado fue mejor? Bueno, si la ha escuchado, quiero decirle que esta frase se popularizó justamente con este poema de este hombre, Jorge Manrique. Y quise traer a colación este poema o esta parte de este poema, porque nosotros nos encontramos estudiando una parte de la carta a los Hebreos, donde los hebreos, de una manera casi que nosotros pudiéramos escucharlos hablar, estarían diciendo, estos hebreos a los que se les escribe esta carta, estarían diciendo todo pasado, todo tiempo pasado fue mejor. Si ustedes recuerdan lo que hemos hablado hasta este momento con respecto a lo que el texto de Hebreos nos ha expuesto, es que claramente Jesús es aquel a quien el escritor de Hebreos ha colocado en lo más alto, y lo que nos ha dicho es que todos los sacrificios que se hablan en el Antiguo Testamento, los ritos, todo lo que se habla con respecto a las ceremonias, aún también todo lo que se habla con respecto a los personajes que están en el Antiguo Testamento, hombres que el escritor de Hebreos ya ha mencionado como Moisés, Josué, sacerdotes, profetas, todos ellos y hasta los ángeles mismos, todos ellos han sido superados por la gloria y por la majestad de Cristo. Ya eso lo ha hecho entonces el escritor de Hebreos en diferentes momentos y lo hemos estudiado en varios
predicaciones. Sin embargo, cuando nosotros llegamos a este capítulo número 9, pareciera que pudiésemos escuchar que los hebreos a los que se les escribe esta carta estuviesen evocando esos tiempos de antaño, estuviesen anhelando entonces ese tiempo pasado y estuviesen diciendo, todo tiempo pasado fue mejor. Y la pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué nosotros encontramos que el escritor de Hebreos nuevamente toma el tiempo para hablarles acerca de eso que para ellos era un pasado muy glorioso? Eso que para ellos era un pasado que ellos anhelaban y deseaban que volviese otra vez a sus vidas. Recuerden, a estos hebreos se les había predicado acerca de que Cristo era el mayor, que Cristo era el superior. Sin embargo, ellos estaban volviendo otra vez a considerar que aunque Cristo era ese hombre y ese gran ser sumo sacerdote, a pesar de eso, era necesario volver otra vez a todo eso que el Antiguo Testamento hablaba, a todo eso que en algún momento había sido muy glorioso y había sido muy significativo para sus vidas. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué esto estaba pasando en cada una de la vida de estos hebreos y era necesario aclararles entonces nuevamente esa superioridad de Cristo? Quiero invitarle entonces que teniendo esto presente, vayamos al texto que tenemos por delante. El texto de Hebreos capítulo número 9. Y quiero que cuando vayamos a este texto, tratemos de hacer un ejercicio. Y el ejercicio que vamos a hacer es tratar de devolvernos en el tiempo. Mientras que usted nuevamente se ubica en este texto de Hebreos 9, quiero tratar de que traiga usted a su memoria una imagen que es similar a esta y que ha pasado para muchos con sus papás. Ustedes no se han sentado a hablar con sus padres y sus padres no han comenzado a contarle historias como con el interés o el deseo de que ustedes como que volvieran a vivir lo que en tiempo pasado vivieron. ¿O no les ha pasado con sus padres que de pronto ellos comienzan a contarles acerca de su infancia con la intención de que en su mente se recree todo lo que ellos vivieron y evocan esos momentos anteriores como para decir, todo tiempo pasado fue mejor? Bueno, si a usted esto le ha pasado, quiero invitarle a que al leer ahora nuevamente esta parte del texto de Hebreos, capítulo 9, versículo 1, lo comenzaremos a leer. Usted trate de pensar que era esto más o menos lo que pasaba con los hebreos. Los hebreos, aunque habían escuchado de Cristo, los hebreos, aunque habían sido aquellos que habían recibido el evangelio, a los cuales se les había hablado de la superioridad de Cristo, ellos no querían soltar ese pasado, ellos no querían como dejar ese pasado que para ellos era muy glorioso. Quiero invitarles a que miremos el versículo número 1 y de esa manera observemos cómo comienza este capítulo. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y mientras que comenzamos a pensar en lo que ese versículo número 1 nos dice, quiero que usted considere la siguiente pregunta que quiero que resolvamos en esta mañana, en esta exposición. La pregunta es, ¿cuál era el propósito de Dios al establecer un sistema religioso y el tabernáculo para el pueblo? Nuevamente, piense en esta pregunta. ¿Cuál era el propósito de Dios al establecer un sistema religioso y el tabernáculo para su pueblo? Porque era esto justamente lo que evocaban los hebreos. Habían escuchado de Jesús, habían escuchado de su evangelio, habían escuchado de la salvación que a través de Jesús es dada. Sin embargo, sus mentes y sus corazones seguían atados o seguían mirando ese sistema religioso que se tenía en el Antiguo Testamento. Y seguían entonces trayendo a su mente todo lo que sucedía y acontecía aún iniciando desde el tabernáculo y que después eso pasó al templo. Y eso es lo que nosotros vemos en el versículo número 1. Dice otra vez, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto. Hace 8 días
Emanuel nos estuvo predicando acerca de ese primer pacto y nos estuvo hablando de cómo ese primer pacto entonces es un pacto que fue para el pueblo de Israel necesario para su momento, pero que ahora había un pacto que era superior, un pacto en Cristo que era mucho mejor que ese primero. Bien, pero al continuar en el capítulo número 9, el escritor de Hebreos nuevamente trae a nuestra mente, a nuestra memoria, ese primer pacto. Y nos dice que ese primer pacto tenía ordenanzas de culto. ¿Y qué es esto? ¿A qué hace referencia esta expresión? Hace referencia a un sistema religioso. Cuando el pueblo de Israel estuvo bajo este primer pacto, no era simplemente el haber escuchado unas palabras de parte de Jehová para con el pueblo, sino era el vivir, estar bajo el vivir un sistema religioso que el pueblo de Israel se acostumbró por muchos años de experimentar y a través de él relacionarse con Dios. Pero ese sistema religioso era vivido en un lugar muy particular inicialmente. Ese sistema religioso giró en torno a un lugar que se convirtió en el centro y el culto del pueblo de Israel para su tiempo. Este lugar, según llamado el versículo número 1 del capítulo 9 de Hebreos, es a lo que se le menciona como santuario terrenal. ¿Y cuál era ese santuario terrenal? El tabernáculo. ¿Ustedes recuerdan que el pueblo de Israel tuvo un tabernáculo? El pueblo de Israel, después de que fue sacado de Egipto, después de que fue liberado de Egipto, andó por el desierto. ¿Y cuántos años lo hizo? Según lo que nos cuenta la Escritura, 40 años. Pero en esos 40 años, Dios ordenó que se estableciera un lugar donde a través de ese lugar se vivieran todas las ceremonias que él mismo había ordenado. Y además de eso, donde ese lugar entonces fuera el lugar a través del cual Dios colocaba su presencia especial en medio del pueblo. A eso entonces está haciendo referencia el escritor de Hebreos con unas ordenanzas de culto, un sistema religioso y un santuario terrenal, el tabernáculo. Pero el escritor de Hebreos quiere seguirnos llevando a recordar lo que para el pueblo de Israel era tan importante. Ahora, puede ser que a cada uno de nosotros nos pase lo que le pasa a muchos hijos cuando sus papás comienzan a contarle la historia de cuando eran niños. ¿Saben qué pasa? Comienzan a tener sueño, comienzan a tener pesadez, les parece más interesante de pronto un programa de televisión y de pronto dicen, eso yo ya lo sé, ya usted me lo ha contado varias veces. Sin embargo, el escritor de Hebreos, aunque ya nos ha hablado de lo que el pueblo de Israel vivía en ese tiempo pasado, ahora con un mayor detalle comienza otra vez a hablar de lo que el pueblo de Israel vivía en ese sistema religioso y lo que vivía en ese tabernáculo. Y a nuevamente evocar lo que allí acontecía para mostrar que allí sucedía algo muy importante que no podía ser desechado, no podía ser dejado a un lado, pero que tenía un propósito. Así que entonces, teniendo presente lo que hemos hablado hasta ahora, yo quiero invitarles que veamos como primer punto el tabernáculo y el sistema religioso que hacía parte de él. Vamos a mirar ese primer punto, pero no olvide la pregunta que queremos resolver en esta mañana. ¿Cuál era el propósito de Dios al establecer un sistema religioso y el tabernáculo para su pueblo? Había un propósito en esto. Dios no solamente les había ordenado a ellos de que vivieran una religiosidad y que lo hicieran en un lugar llamado tabernáculo, simplemente por llevarles a pasar tiempo o simplemente por llevarlos a estar entretenidos. Había una razón de por qué Dios había hecho esto. Pero para poderla entender, entonces veamos el tabernáculo y el sistema religioso que hacía parte de él. El tabernáculo era una tienda móvil o transportable que los israelitas construyeron siguiendo las instrucciones que Dios había dado a Moisés en el monte Sinaí.
Este santuario servía como el lugar sagrado donde el pueblo de Israel presentaba sus oraciones, sacrificios, alabanzas a Dios durante todo el peregrinaje por el desierto. Ahora, para poder como nosotros comenzar a entender un poco la importancia de este lugar para el pueblo, yo quiero a usted preguntarle, ¿este lugar es importante para usted? ¿Es significativo para usted? ¿Tiene algún valor este lugar en el que nosotros nos encontramos hoy? Este lugar no es diferente a otros lugares, en el sentido de que es un lugar que está construido con ladrillos, con cemento, tiene baldosa, tiene techo. Es muy similar a muchos otros. Pero hay algo que hace a este lugar diferente. Y lo que hace diferente a este lugar es que aquí el pueblo de Dios, nosotros como pueblo de Dios, nos reunimos para alabar y exaltar su nombre. Por eso, aunque este lugar no es un lugar que sea diferente, porque aquí haya una presencia que hace diferente a este lugar, algo espiritual o místico, el hecho de que aquí como iglesia nos reunamos hace especial este lugar. Y nosotros anhelamos, y espero que sea así para cada uno de ustedes, nosotros anhelamos venir a este lugar porque es en este lugar donde exaltamos y honramos el nombre de Dios. Así que si para nosotros este lugar es especial, para el pueblo de Israel el tabernáculo ocupaba un lugar muy especial en el corazón de ellos. Yo recuerdo que en una ocasión, en varias ocasiones, nos han pintado la pared aquí afuera, ¿recuerdan? Y yo creo que más de uno, cuando nosotros hemos llegado y hemos visto esa pared pintada, una de las cosas que pasa es una tristeza en nuestro corazón. Nosotros ahora mismo nos preguntamos, ¿cómo es posible que hagan esto a la casa de Dios? A veces lo pensamos de esa manera. Bueno, asimismo era para los hebreos a los que se les escribe esta carta, cuando ellos pensaban en ese tabernáculo, ellos anhelaban ese lugar, anhelaban lo que allí se hacía, porque la presencia de Dios de una manera especial llegaba allí. Y era la manera como ellos vivían y disfrutaban ese tiempo con Dios. Ahora, cuando seguimos leyendo el texto de Hebreos, el escritor de Hebreos nos comienza a detallar ese tabernáculo. Y lo primero que comienza a hacer el escritor de Hebreos es hablarnos de que ese lugar estaba dividido en dos. La primera parte era el lugar santo. Y yo sé que ustedes han escuchado un poco acerca de esto. El lugar santo. Eso no lo dice el versículo número 2. Leámoslo. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Y aunque yo sé que muchos de ustedes sabían que ese lugar, ese tabernáculo se dividía en el lugar santo y en el otro lugar que vamos a hablar dentro de un momento, creo que algunos no saben de qué trata los elementos que son citados por el escritor de Hebreos. Sin embargo, el escritor de Hebreos los cita porque a quienes él les está escribiendo sí los tenían presentes, sí los sabían, los identificaban claramente. Y otra vez, para ellos esto era muy importante, porque era lo que los había acompañado por mucho tiempo. Y en el tiempo en el que aún el escritor de Hebreos escribe estas palabras, todavía hacía parte de las ceremonias y de los actos religiosos que se celebraban en el templo. Ahora, ¿qué entonces es lo que componía ese lugar santo de acuerdo a lo que escribe el escritor de Hebreos? Lo primero, el candelabro. Y usted dirá, bueno, ¿el candelabro? ¿Qué es el candelabro? Bueno, el candelabro también era llamado la menorá. Y este candelabro tenía 7 brazos y era el que proporcionaba la luz dentro de este lugar santo. Yo creo que ustedes de pronto han visto imágenes de ese candelabro, ¿sí? Donde se colocaban entonces allí un fuego, donde se prendía un fuego en cada una de esos brazos, y eso era lo que hacía que ese lugar santo estuviera iluminado todo el tiempo. Nosotros encontramos eso en Éxodo capítulo 25. Pero además de eso, también nos dice el escritor de Hebreos que este lugar santo contenía la mesa y los panes de la proposición. Yo sé que para algunos esto, ¿y eso qué es? ¿Panes de la proposición?
Bueno, esta mesa estaba hecha de madera de acacia y recubierta de oro. Sobre ella había 12 panes sin levadura. Estos panes se cambiaban cada sábado y se consideraban sagrados. Se llamaban de la proposición, que significa poner delante. Estos panes se colocaban delante de Dios como una ofrenda constante de adoración. También eso lo encontramos en Éxodo capítulo 25. Y otra vez, yo creo que de pronto algunos escuchando esto dicen, pero ¿y eso qué? ¿Eso qué conmigo? Bueno, para los que recibieron esta carta inicialmente, esto era algo emocionante, porque era algo que hacía parte de su vida religiosa y hacía parte de esa relación con Dios. Ahora, el escritor de Hebreos no habla de algo más que también estaba allí en el lugar santo, y era el altar del incienso. Ese altar del incienso era en el que justamente se quemaba el incienso y el que estaba ubicado frente al velo que separaba ese lugar santo del siguiente lugar. Y era el que hacía entonces que hubiera un lugar o que hubiera un aroma que estuviese haciendo de ese lugar un lugar muy agradable. También encontramos eso en Éxodo capítulo 30. Así que entonces, cuando se hablaba acerca de este tabernáculo y se hablaba de las cosas que componían el tabernáculo, para estos hebreos, ellos traían a su memoria un lugar de gran solemnidad y reverencia. Y era un lugar en el que ellos claramente lo que evocaban y lo que traían a su memoria era que allí se estaba recordando la provisión de Dios y se estaba celebrando el Señor como los había sostenido y cuidado, y que en el momento en que se daba el aroma del incienso, con eso lo que se estaba haciendo era presentar oraciones delante de Dios que claramente ellos tenían como conclusión: el Señor las está escuchando. Bien, para ellos entonces ese lugar era supremamente importante en su liturgia. ¿Qué pasaría con cada uno de ustedes si llegásemos un domingo a este lugar y en lugar de encontrar un atril como este, en lugar de encontrar unos parlantes como los que ustedes ven y unas sillas donde ustedes están sentados, encontraran que aquí lo que hubiera fueran unas mesas de billar, encontraran que hubiera un televisor, pero en ese televisor se estuviera colocando una música de cantina? ¿Qué pasaría en usted si al llegar a este lugar encontrara personas borrachas y que estuvieran fuera de sí? ¿Cómo se sentiría? Yo creo que en cada uno de nosotros habría un profundo dolor. Y si usted conoció este lugar antes, entonces yo creo que lo que habría en usted es un pensar en cómo fue antes, en lo que allí se hacía antes, en lo que sucedía antes, y evocar esos momentos. Bueno, los hebreos estaban pegados a ese pasado, o los hebreos estaban allí ligados a ese pasado, creían y habían aceptado que Cristo era ese sumo sacerdote, ese gran sumo sacerdote que les llevaba esa relación con Dios, pero no querían soltar lo que ellos por costumbre habían vivido por mucho tiempo. Ahora, vamos a seguir leyendo el versículo número 6 de este texto. Y quiero que miremos que el versículo 6 nos dice: y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. El mismo texto más adelante nos habla de, aunque ese era un lugar el que ellos recordaban y tenían en su mente, un lugar de mucha solemnidad y que recordaban con mucha reverencia, ahora el versículo 6 nos dice cuál era el propósito de ese lugar. Y el versículo 6 entonces nos está diciendo que el propósito de ese lugar santo del tabernáculo era servir como un espacio sagrado donde los sacerdotes realizaban rituales y ofrendas diarias y presentaban ofrendas diarias en nombre del pueblo de Israel. Este lugar simbolizaba la presencia continua de Dios y la comunión de Dios entre ellos. Aquí se llevaban a cabo
todos los ritos importantes. Por ejemplo, el rito de adoración y oración. Cuando el altar del incienso, que estaba ubicado en el lugar santo, era utilizado para quemar el incienso, esto simbolizaba que las oraciones entonces del pueblo habían sido recibidas por Dios. Cuando también el candelabro era encendido o permanecía encendido, lo que esto significaba para ellos era que la presencia de Dios estaba con ellos y les guiaba en todo el recorrer de sus vidas. Pero también cuando ellos veían, o los sacerdotes que eran los que entraban allí, veían esos panes sin levadura, lo que ellos entonces con eso entendían, y el simbolismo que había allí era que en todo ese caminar y guía de Dios por el desierto, Él se había encargado de proveerles. ¿Era importante entonces ese lugar santo para los hebreos? Lo era. Lo era para ellos, era entonces algo que evocaban con gozo y con alegría, recordaban y anhelaban este lugar, en el sentido de que él significaba mucho para la vida del pueblo judío. Pero no solamente el texto nos habla de un lugar santo. Si nosotros seguimos leyendo y si nosotros nos devolvemos ahora al versículo número 3, encontramos que además del lugar santo, ¿qué había? El lugar santísimo. Y obviamente no era el mismo. Este tabernáculo tenía diferentes cortinas que tanto lo encerraban como separaban un lugar de otro. Y nos dice el versículo número 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo. El lugar santísimo era la parte más sagrada del tabernáculo y posteriormente del templo de Jerusalén. Este espacio estaba separado del lugar santo por un velo muy conocido que yo creo que usted recuerda. El velo que ya estando en el templo, cuando nuestro Señor Jesús en la cruz murió, ¿qué pasó con ese velo? Se rasgó de arriba abajo. Pero nuevamente, el escritor de Hebreos entonces trae a la memoria ese lugar santísimo. Pero él no solamente lo que hace es hablar de ese lugar santísimo de manera general, sino que el escritor de Hebreos comienza a hablar detalladamente de algunas cosas que estaban dentro de ese lugar santísimo. Pero nuevamente nos hacemos la pregunta, ¿por qué? ¿Qué era lo que el escritor de Hebreos quería hacer con esto? Bueno, parte era que él sabía que los hebreos a los que se les estaba escribiendo, para ellos ese lugar era fundamental en sus vidas y en su relación con Dios. Dice el versículo número 4, el cual tenía un incensario de oro. Ya hablamos acerca de ese incensario, pero ese incensario era especial. Y ese incensario era el incensario que el sumo sacerdote usaba para quemar entonces el incienso el día de la expiación. Creo que todos nosotros recordamos, o por lo menos la mayoría, que el pueblo de Israel tenía una vez por año un día de la expiación. Y era el día entonces en el que nuestro Dios otorgaba el perdón para todo el pueblo. Y la manera como ellos, de forma simbólica, entendían que esas oraciones de solicitud de perdón habían llegado delante de Dios, era con el incensario. Al quemar el incienso allí, subir ese aroma agradable, ellos decían, nuestro Dios ha recibido nuestras oraciones y nos ha perdonado. Pero fuera de eso dice, continúa diciendo el versículo 4, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Bueno, el arca del pacto era entonces un cajón que era rectangular y que en ese cajón se guardaban los objetos más sagrados y significativos de ese lugar santísimo. Algunas cosas que estaban allí eran muy apreciadas por el pueblo y significaban la presencia, las promesas, la comunión y la guía de Dios, como también significaban para ellos la protección y el poder. Era tan importante este arca del pacto que no sé si ustedes recuerdan que cuando estuvo siendo transportada de un lugar a otro, alguien quiso cogerla para evitar que cayera de ese traslado que estaban haciendo con ella. ¿Y qué pasa? Muere inmediatamente, aún teniendo una muy buena intención.
Esto entonces nosotros lo vemos que para ellos pensar en este arca del pacto era algo genial y algo que a sus vidas les traía gran gozo. Pero además de eso, el texto nos continúa diciendo, el escritor de Hebreos, en el que estaba una urna de oro que contenía el maná. Yo voy a hacerle aquí a usted una pregunta en esta mañana. ¿Usted es capaz de sentarse a la mesa después de que le sirven la comida o después de usted estar en un restaurante y le traen a usted el almuerzo, el desayuno, la cena? ¿Usted es capaz de coger la cuchara, meter la cuchara en el plato y llevársela a su boca sin antes haber hecho una oración? Bueno, hay algunos que sí. Y si les da daño de estómago ya saben por qué es. Pero el punto es que cuando una persona reconoce la provisión de Dios y reconoce que ha sido Dios el que ha traído ese alimento a la mesa, esa persona no puede consumir ese alimento sin antes haber dado gracias. Bueno, algo muy importante y similar era así para este pueblo hebreo. Los hebreos sabían que allí en ese arca, en esa caja que había allí rectangular, estaba una urna de oro, y en esa urna de oro estaba el maná. ¿Y qué era lo que eso representaba? Representaba que el Señor se había encargado de proveerlos y sostenerlos por todo su viaje y su peregrinar en el desierto, y que nunca los había dejado ni desamparado. Pero además el escritor de Hebreos dice que también estaba la vara de Aarón que reverdeció. ¿Ustedes recuerdan esto? Números capítulo 17 nos habla de esto. Y esta vara era la vara que fue usada para hacer milagros. ¿Cuál fue la vara que se convirtió en serpiente y se comió las otras serpientes del faraón? La de Aarón. ¿Cuál fue la vara que justamente entonces floreció y lo que hizo fue producir almendras? Y todo esto para dejar claro que Dios había escogido a Aarón como el sumo sacerdote. Justamente su vara. Para ellos entonces estas cosas que estaban allí, estos artículos que estaban allí dentro de este lugar santísimo y en el arca del pacto, tenían gran significado. Pero además de eso, nos sigue diciendo el escritor de Hebreos, había unas tablas del pacto. ¿Las recuerdan? El escritor de Hebreos las trae a la memoria. Estas tablas del pacto también fueron conocidas como las tablas de la ley. En ellas estaban contenidos los 10 mandamientos y fueron las leyes fundamentales que Dios dio al pueblo de Israel a través de Moisés en el monte Sinaí. Todo para un propósito. ¿Cuál era el propósito? Demostrar que Dios era el Dios de ese pueblo y que Él lo gobernaba. Que Él establecía las leyes y las normas para ese pueblo. Nosotros encontramos esto en Éxodo capítulo 34. Y cuando llegamos al versículo 5 nos dice, y sobre ella los querubines de gloria. No sé si usted ha visto una imagen que representa o una imagen que trae a nuestra mente cómo estaban esos querubines. Bueno, justamente los querubines que estaban allí colocados sobre el arca eran querubines que extendían sus alas y estaban los dos mirando hacia el centro de esa arca del pacto, y con 2 alas se tocaban arriba y con las otras 2 alas se tocaban por debajo, y ambos estaban mirando hacia el centro del arca del pacto. ¿Todo esto por qué? Bueno, si nosotros leemos, por ejemplo, Éxodo 25, encontramos que cada uno de esos detalles el Señor Dios Jehová los estableció. Pero tenían todos estos un propósito, y el propósito de estos querubines era que simbolizaban la gloria de Dios, la protección, la santidad, pero también simbolizaba que Dios estaba en medio de su pueblo, pero que a pesar de que estaba en medio de su pueblo no podía llegar a él por causa de su pecado. Así que entonces estos querubines lo que hacían era mostrar la necesidad de que el pueblo viviera en pureza y que viviera en obediencia para poderse acercar a Dios. Nuevamente, yo sé que si ustedes escuchan todo esto, para algunos dirán, pero ¿y eso? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Y qué hay de sorprendente para mí? Bueno, es como si usted estuviera escuchando a su papá hablando de sus días cuando era niño. Te dicen, no, mejor más bien me pongo a ver la novela, porque algunos no le encuentran mucho sentido.
Pero a los hebreos a los que se les escribe este texto, para ellos era de alto valor el recordar cada una de estas cosas. Y termina diciendo, o continúa diciendo el versículo 5, lo que sucedía con estos querubines. Dicen que cubrían el propiciatorio. Para muchos también yo sé que esto, el propiciatorio, es algo raro. ¿Cómo así que propiciatorio? Bueno, el propiciatorio, se lo coloco en estos términos, era la tapa que cubría ese cajón que era el arca del pacto. Ese cajón que era rectangular. Pero algo importante pasaba allí. Y yo quiero pedirle que usted trate de ver lo valioso de cada una de estas cosas que menciona Hebreos, porque no estaban allí simplemente por decoración. Dios había ordenado una a una estas cosas de manera detallada. Y lo que pasaba entonces en el propiciatorio, que era la tapa, era que hacia esa tapa era que los querubines miraban. O sea, esos ángeles que estaban allí de oro miraban hacia el centro. Y en esa tapa era donde el sumo sacerdote, en el día de la expiación, traía la sangre del cordero que había sido sacrificado y la rociaba sobre ese propiciatorio, sobre esa tapa. Y otra vez usted dirá, ¿y eso qué? ¿Qué significado tiene? Para ellos tenía mucho significado. Voy a contarle algo más. El texto, el versículo 5 dice, termina diciendo, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Él hizo mención de varios de los elementos que hacían parte de ese lugar santísimo y que estaban allí en esta arca del pacto. Sin embargo, él dice, no puedo detenerme más, no puedo ampliar más de las cosas que estaban allí, porque nos tomaría mucho más tiempo. Pero aunque el escritor de Hebreos dice esto, permítanme, yo sí me tomo un poco más de tiempo para hablarles de lo que allí sucedía. Un momento, permítanme, yo les hablo. El día de la expiación era el día en el que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo y podía estar allí en medio de todos estos elementos. Pero antes de que el sumo sacerdote entrara allí, ¿saben qué tenía que hacer él? El sumo sacerdote tenía que traer consigo dos ovejas, dos corderos, gracias, debía traer dos corderos que él debía, primero, tomar uno para sacrificarlo. Él lo tomaba, lo sacrificaba y él tomaba la sangre de ese cordero y entraba al lugar santísimo, pero no lo hacía como entrando Pedro por su casa. Él se asomaba al lugar santísimo, corría ese velo y la sangre del cordero la comenzaba a rociar. Rociaba lo que más podía dentro de ese lugar santísimo. Después de rociar con esa sangre de ese cordero el lugar santísimo, él debía salir y debía asearse. Él ya previamente lo había hecho, pero debía volverse otra vez a asear. Y después de eso, lo que él debía hacer era entonces tomar más sangre de ese cordero y él entonces hacer que el lugar santísimo estuviese aún rociado más por esa misma sangre. Pero cuando él ya entraba la segunda vez, nos dice el texto bíblico, no lo he citado en este momento, pero algunos conocen esto, el sumo sacerdote entraba con una cuerdita amarrada a los pies. ¿Y por qué entraba con esa cuerda amarrada a los pies? Porque si él llegaba a caerse, a desmayarse o a morir en ese lugar santísimo, nadie podía entrar a sacarlo. Tenía que ser sacado de una manera jalada. Bien, pero él entraba la segunda vez y ya la segunda vez entonces tomaba más sangre del cordero que había sido sacrificado y llegaba allí a el propiciatorio. Y en el propiciatorio él derramaba la sangre que había tomado de ese cordero. Y en ese momento también se encendía todo el incienso que estaba en el incensario. Todo eso para nosotros otra vez es algo raro y extraño porque nosotros no hacemos esos ritos, pero ellos lo hacían. Y esto terminaba concluyendo ¿en qué? En que cuando el sumo sacerdote salía hacia el pueblo y se paraba frente a él después de haber hecho esto, decía, hemos sido perdonados. Contamos con un año más de perdón. El Señor por un año más ha extendido su gracia y su perdón sobre nosotros.
Lo que hacían con el otro cordero que no sacrificaban era que el sumo sacerdote colocaba sus manos sobre ese otro cordero, el segundo, y él declaraba todos los pecados y declaraba todas las cosas que el pueblo había hecho mal. Y después entonces de haber hecho esa oración delante de Dios, ese cordero era enviado al desierto para en el desierto morir. Todo esto entonces era para claramente llegar a una conclusión. Hemos sido perdonados. Y si nosotros nos entonces preguntamos cuál era el propósito de ese lugar santísimo, ahora el versículo número 7, quiero pedirles que ustedes vayan allá, el versículo número 7 nos confirma lo que estamos hablando. No nos lo habla con la extensión que se los mencioné, pero nos lleva a entender eso. Pero en la segunda parte, o sea, está haciendo referencia al lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, recuerden, hubo un cordero que murió, no sin sangre, la cual ofrece para sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Permítame leerle este mismo versículo número 7 en la Nueva Biblia de las Américas. Pero en el segundo, solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometido en ignorancia. Esto entonces era lo que hacía anualmente el sumo sacerdote. Y ya les hablé y el escritor de Hebreos nos amplió un poco más de qué trataba y los elementos que componían este ritual. Pero ahora vamos entonces a responder la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál era el propósito de Dios al establecer este sistema religioso y el tabernáculo para su pueblo? Porque aquí es donde esto ya tiene que ver con usted y también tiene que ver conmigo. Hasta ahora, otra vez, puede ser que usted estuviera como desconectado, como perdido. ¿Por qué el escritor de Hebreos hace alusión a todos esos momentos, ritos y elementos? Bueno, porque ahora nos va a explicar el escritor de Hebreos cuál era el propósito de todo esto. ¿Cuál era el propósito del sistema religioso y del tabernáculo? Leamos los versículos 8 al 10. Voy a leérselos en la Reina Valera. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas en diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. En estos versículos, el escritor de Hebreos nos dice cuál era la razón de todo ese sistema religioso y cuál era la razón de ese tabernáculo. Pero no sé si ustedes lo notaron. Quiero entonces que ustedes vean lo siguiente. La razón de ese sistema religioso y del tabernáculo era porque tanto el sistema religioso como el tabernáculo estaban preparando el corazón del pueblo de Dios para tener comunión con Dios mismo, para que pudieran tener comunión con Él. Yo quiero pedirle que ustedes no se olviden de algo. La Escritura claramente dice quiénes somos nosotros. A veces a nosotros se nos olvida eso. A veces nosotros como que pasamos de largo lo que Dios dice de nosotros mismos. Y nos interesa poco la opinión que Dios tiene de ti y de mí. Pero yo quiero pedirle que usted escuche qué opinión, qué concepto, qué es lo que Dios tiene en su cabeza con respecto a cada uno de nosotros. Dice Génesis capítulo 6 versículo número 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Permítame nuevamente se lo leo. Si usted quiere saber qué es lo que Dios tiene claro con respecto a cada uno de nosotros, es esto.
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Cuando Dios ve nuestro corazón, cuando Dios nos observa a cada uno de nosotros, sabe que nuestro corazón es perverso, sabe que nuestro corazón es un corazón malvado, sabe que nuestro corazón es un corazón desobediente. ¿Es así su corazón? ¿Aquí está descrito su corazón? ¿O está descrito el corazón de los que escuchamos que están allá afuera desfilando y haciendo bulla con pitos porque se está celebrando algo acerca de la Virgen? ¿Será? ¿Será que esta descripción es solamente de ellos? ¿Será que esta descripción es solamente de los que son homosexuales? ¿O será que esta descripción es solo de los que son secuestradores? ¿O solo de los que son asesinos? ¿O esta descripción abarca a todo ser humano? Pues bien, esta descripción abarca a todo ser humano. Sin embargo, Dios había establecido un sistema religioso y Dios había establecido un tabernáculo, el cual ya vimos con un poco de más detalle, porque Dios tenía un propósito. El propósito era a través de ese sistema religioso y a través de ese tabernáculo preparar el corazón de su pueblo para poder tener comunión con él. Sin embargo, esto no es fácil. Miren lo que dice Juan capítulo 3 versículo 12 en palabras de nuestro Señor Jesús. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Así somos nosotros. Nosotros nos cuesta el colocar nuestra completa atención y nuestra mirada en las cosas de Dios, en las cosas de arriba. Y queremos más bien estar pensando en las cosas terrenales y que nos rodean. Por eso, claramente, lo que dice Génesis 6:5 se aplica a nosotros. Yo sé que hace un momento cuando estaba haciendo la descripción del tabernáculo y cómo estaba dividido y las cosas que componían y lo que eso significaba, algunos estaban desconectados. Y es verdad, alguno podría decir, pero eso ya está obsoleto. Sí, en cierta parte es cierto, pero lo que eso representaba sigue siendo de valor para nosotros hoy, porque es la manera como Dios buscaba intimar con su pueblo, a pesar de que su pueblo era pecador. ¿No es lo mismo que pasa hoy en medio nuestro? ¿O es que tú te consideras una persona santa, la cual merece que Dios venga a ti porque has hecho méritos para eso? No, ni tú ni yo hemos hecho eso. Nosotros somos igual de pecadores a lo que se relata en Génesis 6:5. Pero a pesar de eso, Dios ha preparado nuestro corazón para venir e intimar con cada uno de nosotros. Veamos algo más acerca del corazón perverso nuestro representado en el pueblo de Israel. Cuando nosotros vamos a Éxodo capítulo 16, versículos 2 y 3, se nos dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiésemos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Imagínense, un pueblo que acababa de ser liberado, había visto los prodigios de Dios abriendo el mar en rojo y ellos pasando en seco por en medio de ese mar, donde Dios había hecho que todo el ejército de Faraón se ahogara. Y nomás habían pasado un par de días y ya estaban renegando. Pero pregunta, ¿esto eran ellos y nosotros no? ¿Esto era algo que hacían estos hombres y nosotros no? Bueno, yo quiero ahora pedirle que usted recuerde cuál es el título de este mensaje. El título de este mensaje es La gran bondad de Dios. Porque a pesar de que nosotros somos pecadores, porque a pesar de que nosotros somos malos en nuestro corazón y nuestro corazón no tiende a Dios, no busca a Dios por iniciativa propia, el Señor sí nos busca a nosotros. El Señor sí se acerca a nosotros y ha comenzado a preparar nuestro corazón, aunque usted no lo crea, desde el tiempo del pueblo de Israel y de los hebreos allá
en el desierto, donde se vivieron todas estas cosas con el tabernáculo, con el arca y todas las cosas que habían allí. Sería para nosotros algo completamente ilógico no ver cómo el Señor ha preparado nuestros corazones y simplemente hoy gozar de una relación con Él, como si fuera algo de la nada, como si fuera algo que hubiese sucedido por arte de magia. Pero conocer esta historia es conocer el trato de Dios para con su pueblo. Es conocer el trato de Dios para con cada uno de nosotros. Volvamos ahora entonces, por favor, al versículo número 8. Y quiero leérselos en la Nueva Biblia de las Américas. Dice este texto: el Espíritu Santo quiere darnos una enseñanza, utilizando estos dos cuartos separados. Lo que nos enseña es que mientras existe el primer cuarto, el camino al lugar santísimo no está abierto. ¿Qué estaba queriendo decir el escritor de Hebreos con esto? El escritor de Hebreos lo que estaba queriendo decir es: en un momento, el acceso al lugar santísimo estuvo impedido. En un momento, el acceso al lugar santísimo no era posible para el pueblo. Pero el escritor de Hebreos lo que aquí nos dice es que, con estas palabras, es que eso fue en un momento. Mientras exista el primer cuarto, el camino al lugar santísimo no está abierto. Pero permítame hacerle esta pregunta en esta mañana. Si ya usted ha comprendido un poco más de todos estos símbolos que Dios había colocado para el pueblo de Israel, ¿ese primer cuarto todavía está hoy? ¿Ese primer cuarto prevalece hoy? ¿Todavía nosotros podemos encontrar ese lugar santo? No, la respuesta es no, porque cuando uno, que fue el mayor de todos, murió en la cruz, ese velo que separaba el primer cuarto del segundo cuarto, el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó. ¿Y se rasgó para simbolizar qué? Se rasgó para simbolizar que ahora todos los que creen en Él tienen el acceso al lugar santísimo. Tienen ahora la posibilidad de intimar con Dios. Tienen la posibilidad de estar con ese Dios bondadoso que cuida sus vidas y que las guía. Todo eso que nosotros encontramos entonces allí dicho por el escritor de Hebreos, lo vivimos hoy. No con esos ritos y no con esos elementos, pero todos ellos están en Cristo y se han cumplido en Él. Versículo 9 y versículo número 10, nuevamente en la Biblia de las Américas. Esto es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto, ya que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversos lavamientos ordenados para el cuerpo impuestos. Bien, lo que el escritor de Hebreos con esto nos está diciendo es, todo eso, lo que estaba anunciando es que en un momento futuro ya no tendría sentido. Todos esos ritos que para los hebreos fueron muy significativos y que muchos hebreos de este momento anhelaban y pensaban y recordaban en ellos, el mismo escritor de Hebreos les está diciendo, sí, muy bueno y muy bonito y muy hermoso evocar ese pasado y tener presente lo que todo eso significaba. Pero ya hoy, para este presente, esto no tiene importancia. ¿Por qué? Quiero ahora que ustedes vean lo que nos dice la parte final de este versículo número 10. La última frase de este versículo 10 dice, hasta el tiempo de reformar las cosas. Nuestro Dios no es un Dios que está todos los días mirando qué hace. No improvisa. Nuestro Dios no observa nuestro comportamiento para de Él determinar qué hacer con nuestras vidas. Nuestro Dios ya tiene todo un plan trazado. Y todo eso que se vivía en ese lugar especial, ese santuario, el tabernáculo, solamente estaba apuntando a un tiempo en el que se iban a reformar todas las cosas. ¿Cuál era ese tiempo? Quiero que ustedes lo vean en Juan capítulo 1, versículo 14. ¿Cuál era ese tiempo en el que se reformarían todas las cosas? Y que ahora el escritor de Hebreos les está diciendo a ellos, ya dejen de mirar ese pasado, ya dejen de evocar esa época de antaño,
Ya dejen de decir todo tiempo pasado fue mejor, porque ahora este tiempo realmente es el mejor. Juan capítulo 1 versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y quiero contarle algo con respecto a este versículo. En este versículo aparece la palabra habitó. Y esta es una palabra de difícil traducción. Esta palabra, lo que significa en su idioma original, en el griego, es que y aquel verbo fue hecho carne y tabernaculizó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Lo que nos está ahora diciendo Juan el apóstol es que ahora, en este tiempo presente, ya tenemos el mejor tabernáculo. Ya ahora tenemos aquel que trae la presencia de Dios en medio nuestro. Ya ahora está en medio de nosotros aquel que se convierte en el que nos muestra la gloria y que nos muestra ese gran poder de ese Dios que los hebreos anhelaban y evocaban pensando en las épocas anteriores. Pero ahora Juan está diciendo, ahora ese tabernáculo, ahora ese Dios con nosotros está en medio nuestro. ¿Y está en medio nuestro por medio de quién? Está en medio nuestro por medio del verbo, el verbo que se hizo carne, que no es otro más que Cristo. Así que entonces, ¿qué quiero yo que ustedes en esta mañana retengan de este texto que hemos estudiado? Sí, es bueno pensar en esa época, en esas épocas de antaño. Pero no nos olvidemos que Dios viene en un proceso donde ha estado poco a poco revelando su plan y su propósito. Y todo con un propósito muy puntual y particular, que tú y yo podamos intimar con Él. Tú y yo no lo hemos buscado. Tú y yo no hemos ido a Él pidiéndole que Él venga a nosotros para tener una relación con Él. Por eso es cuando al notar nosotros esto en la Escritura podemos concluir: Dios es un Dios de bondad. Tú no merecías que el Señor te buscara. Tú no merecías que el Señor te trajera a este lugar para escuchar la palabra. Tú no merecías que fueras aquel en los que Dios fijara sus ojos para mostrarte la gloria de su palabra y para mostrarte la verdad de su evangelio. Sin embargo, Él viene desarrollando un plan. Él viene desarrollando toda una estrategia, si la quisiéramos llamar de esa manera, para al final lograr eso. ¿Y saben qué es lo más hermoso de eso? Que ese plan no ha terminado. Y que para todos aquellos que crean en ese verbo que tabernaculizó, o sea que es la presencia de Dios en medio nuestro, gozarán de la intimidad con Él para siempre y eternamente. Esto es lo que Dios ha querido desde siempre, solo que está desarrollando un plan. Jeremías capítulo 31 versículo 3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Gracias al Señor por eso. Gracias porque esa misericordia se ha extendido desde el tiempo del tabernáculo, se ha extendido desde el tiempo de esas ceremonias, todo para anunciar y preparar nuestro corazón para que hoy quienes creen en Cristo, en ese verbo que se hizo carne, puedan intimar y tener una relación con Él. Pero todo aquel que quiera seguir evocando esas épocas de antaño, o todo aquel que quiera seguir amando su propio pecado, claramente no podrá tener esa comunión eterna con el Señor. Quiero invitarles a que oremos en esta mañana. Padre Celestial, damos gracias, Señor, a ti por tu palabra. Entendemos, Señor, que tu palabra nos muestra hombres y mujeres, hebreos, que aunque habían escuchado ese mensaje y ese evangelio de Cristo, todavía seguían añorando lo que habían vivido antes, o lo que sus antepasados les contaban que ellos habían vivido. Y por causa de eso, habían dejado de realmente creer en esa obra gloriosa y en esa obra, Señor, que claramente era el cumplimiento de todo lo que sus antepasados les decían.
Ellos querían, Señor, seguir teniendo una mezcla entre sus ritos, entre sus ceremonias y al mismo tiempo creer en Cristo. Pero, Señor, para tiempos puntuales, como dice el escritor de Hebreos, tú preparaste, Señor, las cosas. Y por eso fue la realización de años tras años de todos esos ritos y de todas esas ceremonias, para que llegara un momento donde las cosas fueran reformadas. Y esa reforma, claramente, es el entender que ahora ya no es necesario todo lo pasado. Y que aún para nosotros, la enseñanza mayor es, para nosotros no es necesario alguien diferente a Cristo. No es necesario seguir confiando en nosotros o seguir confiando en lo que este mundo nos ofrece, sino confiar en ese verbo que se hizo carne, que tabernaculizó, que habitó en medio nuestro, que trajo la presencia de Dios, la gloria de Dios, que trajo esa forma de nosotros poder ver a ese Dios de una manera clara y contundente. Y por causa de Él, entonces recibir el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por esto. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias porque ahora entonces nuestra mirada, tu palabra nos lleva a tenerla puesta en Cristo. Gracias, Señor, entonces, por ese que es el tabernáculo en medio nuestro. Porque, Señor, si hay alguno que en su corazón no anhela conocer las cosas celestiales, no anhela conocer la verdad de tu palabra y no tiene en su corazón el deseo de ver cómo tú has hecho todo un proceso para lograr la salvación y ofrecer gratuitamente la salvación, sea tu Espíritu Santo, Señor, convenciéndole de que esta es la historia que tú has desarrollado para con tu pueblo y que esa persona puede ser parte de tu pueblo, que esa persona tiene las puertas abiertas de acceso para poder ingresar a ese lugar santísimo y tener comunión plena con el Padre. Si cree en Cristo, se arrepiente de sus pecados y va delante de ti en arrepentimiento y en fe, clamando por perdón y por misericordia. Te ruego, Señor, que eso sea lo que pase con quienes en su corazón todavía no tienen una intimidad y una comunión contigo. Para los demás, Señor, te ruego, llévanos cada día a crecer en esa intimidad que nos has traído por medio de Cristo y en la que se muestra la gran bondad de un Dios amante y misericordioso para con nosotros. Amén. Amados, Dios les bendiga.